Buen día, jóvenes estudiantes. Buenos días. Sean todas y Buenos todos días. bienvenidos nuevamente a este encuentro del inicio de esta nueva semana. Rogarle al Dios Todopoderoso que les dé la fortaleza, la fuerza para seguir adelante con mucho ánimo y con mucho amor. Y que en las manos del Señor llegará el momento en que esto termine para que nos podamos reencontrar nuevamente en nuestros espacios habituales. Así que no perdamos la esperanza de estar confiados siempre en el Señor. Bien, jóvenes. Allí en sus libretas de apunte, por favor, anotan la fecha del día de hoy. Voy a hacer la retroalimentación del taller del seguimiento número 1 que envié la semana pasada a la plataforma. ¿Me escuchan bien? Señor. Estemos pendientes para cuando falten 2 minutos. Ustedes pueden volver a entrar con el mismo IT y con la misma contraseña para continuar, para seguir explicando lo que tiene que ver al taller, porque hay muchas dudas. ¿Ok? Señor. Bien. Entonces, anotan allí en sus libretas de apunte la fecha de hoy 11 de mayo. Del 2020. Y debajo anotan retroalimentación. Retroalimentación. Me repite que yo apenas entro. Retroalimentación, 2 puntos. Recursos lingüísticos y semánticos. Recursos lingüísticos y semánticos. Bien. Les agradezco que si tienen la oportunidad allí de mirar el taller para la respectiva explicación, para que lo hagan. Pero antes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, antes de avanzar y profundizar en el tema, ustedes me dicen. El primer paso que se debe de tener en cuenta para la realización del taller son los siguientes. Primero, ustedes deben de tener abierto en sus computadores o en sus tablets, como quiera que se llame, ¿ya? Deben de tener abierto lo que son los conceptos, ¿sí? De recursos gramaticales o lingüísticos y los recursos semánticos. Digamos, el concepto de, por decir algo, el concepto de hipérbole. ¿Sí? ¿Qué es una hipérbole? Recordemos que una hipérbole, ¿cierto? Es la exageración que se hace, ¿sí? Es la exageración que se hace o que se dice de algo. Cuando yo exagero, ¿sí? Cuando yo exagero,
estoy ¿qué? ¿Qué estoy haciendo en ese sentido cuando yo estoy exagerando? A ver, Una hipérbole. es una hipérbole, ¿verdad? Es algo totalmente mentiroso, ¿ya? Que no está de acorde a la que a la realidad. ¿Cierto? Digamos, en lo que tiene que ver al poema, hago una ilustración, ¿sí? En el poema, ustedes van a detectar allí, en ese poema, las figuras literarias o los recursos literarios, porque tiene varios nombres, las figuras literarias o los recursos literarios o los recursos gramaticales. ¿Tienen el poema allí a la mano? ¿Pueden mirar el poema? ¿Sí? Bueno, si no lo tienen, entonces yo lo tengo acá. Si les difícil. Como primera medida, recuerden que yo hice una ilustración allí, hice un ejemplo. Les hice un ejemplo en lo que tiene que ver a la figura del hipérbole. Cuando el poeta dice, si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo, ¿ya? A principios de la primavera y seguiría descalzo hasta concluir ¿el qué? El otoño. Esa expresión que el autor dice allí en su poema, esas líneas que el poeta dice allí en esa línea, entonces eso se conoce con el nombre de hipérbole. ¿Ok? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? Sí, señor. Ok. Entonces eso se conoce con el nombre de hipérbole. Después que termina, no entendí. ya te vuelvo a explicar. Después que ustedes hayan resaltado, ¿verdad? Y luego pegan, como lo hice yo allí, la línea del poema, lo pegan frente al hipérbole, me están dando a entender a mí, y no solamente a mí, sino a los lectores, que la hipérbole se registra allí preciso en esa parte del poema. O sea, el poeta está ¿qué? Exagerando. ¿Qué está exagerando el poeta? ¿Cierto? Que es algo totalmente imposible que una persona pueda caminar descalza en la primavera y en el otoño. ¿Ya? En esas estaciones. Es algo totalmente insólito. Es totalmente imposible, ¿sí? Que una persona pueda ¿qué? Caminar descalzo en la primavera y en el otoño. Entonces, a eso se le conoce con el nombre de ¿qué? De hipérbole. En cada una de esas, de esas figuras que ustedes van resaltando en el poema, debajo, como yo lo escribí aquí, dice respuesta. Van a seleccionar una respuesta de los 8 puntos que yo dejé allí. Digamos, yo seleccioné la respuesta. Las respuestas son hechos u opiniones del autor. Es totalmente algo imaginario. ¿Ya? No es un hecho. Es una irrealidad. ¿Ya? Es una irrealidad del autor. Es una imaginación del autor. ¿Por qué es una imaginación del autor? Porque es algo totalmente que no se va a lograr. Algo totalmente imposible. ¿Está claro hasta allí? Digamos, ahora vamos nuevamente al poema. El poema se llama Instante, ¿ya? De un poeta ya fallecido llamado Jorge Luis Borges. Las primeras 2 líneas del poema dicen, si pudiera vivir nuevamente mi vida,
en la próxima trataría de cometer más errores. ¿Qué figura retórica o qué figura gramatical podríamos nosotros identificar allí? Vayan tomando apuntes. ¿Ah? Yo allí en esa figura, ¿cierto? Yo allí en esa figura tomaría la figura de la antítesis. ¿Qué es la figura de la antítesis? ¿Es una qué? Contrariedad. ¿Ya? Una contrariedad. ¿Qué está expresando allí el poeta? ¿Una qué? Contrariedad. El poeta expresa una contrariedad. ¿En dónde está la contrariedad? Si pudiera vivir nuevamente mi vida en la próxima, ¿verdad? En la próxima trataría de cometer más errores. ¿Escucho? ¿Está claro, jóvenes? Sí, señor. Ahora, ¿qué pregunta, cierto? Entonces ustedes allí copian, escriben antítesis, como yo lo escribí aquí en el ejemplo de hipérbole. Entonces escriben antítesis, dos puntos, copiaron y pegaron específicamente, ¿ya? La frase del autor frente a la antítesis. Pues bien, luego viene la ¿qué? La respuesta. ¿Qué pregunta tomaríamos nosotros para esa antítesis? ¿Cómo lo calificaría a usted al autor? ¿Cómo lo califica al autor? ¿Ya? Entonces, respuesta. ¿Cómo califica usted al autor? Yo califico al autor como algo totalmente que está fuera de ¿qué? De tiempo. Vayan tomando apuntes de las ilustraciones que yo les estoy haciendo. Yo lo tomaría como ¿qué? Como un autor que está fuera de ¿qué? De tiempo. ¿Fuera del qué? Del espacio. ¿De cuál espacio? Del espacio físico, del espacio real. ¿Ok? Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. Ok. No, profe. ¿Quién fue el que me dijo ahorita que no entendía, por favor? Yo, Alex. Dime, Alex. es que yo no estaba aquí y usted estaba diciendo algo y no lo entendí. Bien. Ok. ¿Tienes el taller allí, Alex? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al punto número 1? En lo que tienen que ver el resaltar o subrayar los epítetos. Sí, profe, que es un epíteto. Ahí mismo está la definición, Alex. ¿Ya? Dice, epíteto, para empezar,
recordemos el concepto de epíteto. Es una figura que retórica que consiste en el uso de qué? Adjetivos. De adjetivos totalmente ¿qué? Innecesarios. Innecesarios. Si nos dice que son el uso de adjetivo innecesario es porque abundan, ¿verdad? Los adjetivos. Ok, profe. ¿Ok? Entonces, tú lees, caminaba sobre la nieve blanca, ¿cierto? Con su andar errático. ¿Cuál sería el epíteto allí que se repite? Blanca y estático. Blanca. Yo no conozco nieve negra. ¿Alguien conoce una nieve negra? Ah, No. ¿Ya? No. Entonces, ¿cuál sería el adjetivo? Blanca. blanca. Recordemos que los colores son siempre ¿qué? Adjetivos calificativos. ¿Ok? ¿Ya? Vamos al segundo punto. Al tercer punto, perdón. ¿Ya? El agua húmeda caía a lo largo de toda la pared. ¿Cuál es Húmeda. el A? Húmeda. Húmeda. ¿Hay agua mojada? ¿Hay agua seca, perdón? ¿Ah? No, señor. No, imposible. Eso está muy elemental y muy sencillo. Bien. Ahora miren lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, que me esfuerzo, me sacrificio, hago todo el sacrificio por preparar mis clases bien bonitas, bien elegantes, para que usted pueda entender esto, ¿cierto? Y pueda leerlo de una manera totalmente detenida, ¿ya? Los recursos semánticos, allí abordo a qué? Al autor del poema, que es Jorge Luis Borges, que fue un poeta, ensayista y escritor totalmente ¿qué? Argentino. ¿Nace en dónde? Nace en Argentina. En Buenos Aires, Argentina. ¿En qué año? En 1800, ¿qué? 99. Y muere en Ginebra, Suiza, el 14 de ¿qué? De junio de 1900, ¿qué? 86. 86. Poeta, ensayista, escritor argentino. Pues bien, en primer lugar, antes de adentrarnos en el estudio, surge un interrogante. ¿Por qué son importantes los recursos semánticos? ¿Ya? Y allí comienzo yo como especie de un debate, preguntas, respuesta, ¿verdad? Para que nosotros veamos si en realidad los recursos semánticos y los recursos lingüísticos son totalmente importantes o necesarios. Pues bueno, claro que sí son importantes y claro que sí son necesarios, ¿ya? Son importantes y son necesarios porque nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad lingüística, cuando yo hablo de cotidianidad lingüística, estoy hablando de nuestro diario hablar. Los estamos empleando, los estamos utilizando para poder darnos a entender o dar a entender el mensaje que nosotros estamos ¿qué? Transmitiendo en esos momentos. ¿Frente a quién o ante quién? Ante un ¿qué? Receptor. ¿Ok? ¿Está claro hasta allí? Sí, señor. Ok, Señor. ¿ya? Entonces, los recursos lingüísticos o recursos semánticos no son solamente exclusivos, ¿ya? De los poetas y de los escritores de novelas, de cuentos, de fábulas, de mitos y de leyenda, sino que también pertenecen o hacen parte, ¿ya? De los hablantes, de la parte totalmente ¿qué? Oral. Así que los son utilizados tanto en la parte oral,
¿cierto? En la parte oral como también en la parte ¿qué? Escrita. ¿Ya? ¿Con qué fin? Nuevamente, repito, con el único fin para que nosotros podamos ser entendidos a través de un mensaje ante el receptor o ante un público que nos está escuchando en esos momentos. Que durmieron bien anoche. ¿Ok? Pues bien. Seguimos. Surge un gran interrogante. ¿De qué manera se aplican estos recursos? ¿Ya? Ahí doy una breve explicación. Por otra parte, los recursos semánticos se subdividen en ¿qué? Metáfora, símil, ¿sí? Antítesis, hipérbole y metonimia. Así se dividen los recursos semánticos. Pues bien, ¿ya? Vamos nuevamente al poema. Vamos a conseguir en el poema una metonimia. ¿Qué es una metonimia? Recordemos. Que una palabra que sustituye la palabra principal por otra. Una palabra que sustituye la palabra principal por otra. Vamos a ver si la conseguimos en el poema. Si la conseguimos. Si no la conseguimos, entonces nos da a entender que en el poema no hay metonimia. Bien. Leemos el poema. Estén atentos. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgo. Haría más viajes. Contemplaría más atardeceres. Subiría las montañas. Nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más haba. Haba es una fruta que se da en Argentina. ¿Ya? Comería más haba y más helado y menos haba. Tendría más problemas reales y menos ¿qué? Imaginario. Hasta allí podemos identificar la figura de la metonimia. Sí, profe, próxima. ¿En dónde? Al principio del poema. Próxima. En la próxima. Reemplaza la vida. Ajá. Próxima allí es reemplazado por ¿cuál? Por vida. Al revés, profe. Vida ¿Por vida? reemplazado por próxima. Uh-huh. Bien. Entonces allí sería ¿qué? Próxima. Entonces usted escribe allí. ¿Qué escribe? Metonimia. 2 puntos. Copia. No lo van a hacer en el cuaderno. Lo tienen que enviar a Word. Por favor, abro un paréntesis allí un momento para explicar. Por favor, baja el documento de PDF y lo convierte ¿a qué? A Word, para que pueda trabajar en el mismo documento, ¿ok? Entonces, copia, metonimia, ¿cierto? Luego, ¿qué? 2 puntos. Frente a los 2 puntos, copia, donde usted identificó en el poema lo que es una ¿qué? Metonimia. Pega allí después de los 2 puntos. ¿Qué sigue? Después de que usted identificó la figura semántica en el poema que viene, entonces,
¿Qué sigue? Seleccionar la pregunta. Seleccionar la pregunta. Entonces, ¿cuál pregunta seleccionaríamos allí frente a la metonimia? A ver. ¿Qué pregunta seleccionaría usted? Vamos. ¿En dónde, profe? ¿En dónde? En la metonimia, ¿qué pregunta seleccionaría? En la metonimia. Ojo que califico las participaciones también, ¿no? Vamos. Profe, no entiendo cuál es la pregunta que está haciendo. ¿Qué pregunta seleccionaríamos nosotros frente a al recurso de la metonimia donde dice el poema, ¿cierto? Que en la próxima trataría de qué? De cometer más errores. Ahí hay una figura, alguien me dijo allí, no le presté atención cuando habló, que era la figura de la metonimia. ¿Qué respuesta seleccionaríamos nosotros después de identificar la figura semántica? ¿Qué respuesta seleccionaríamos para poder responder o responderla? ¿Qué habrías? Si usted tiene que repetir en algún momento las preguntas, las repite, ¿ya? A ver. ¿Alguien? Creo que las 5. Las 5. ¿Quién habló? ¿Valeria? No, Laura Luque. Ok, Laurita, gracias. Las 5. Dice, ¿cómo debería ser? ¿Qué responderías, Laurita? ¿Cuál sería tu respuesta? Profe, ¿no sería como más las 6? ¿Por qué debería? O la 6. ¿Por qué Debería debería ser así. ser así? Correcto. ¿Qué responderías tú? O sea, porque en vez de ser la próxima vida, no lo haría ahora. Repíteme, hazme el favor. Que porque en vez de ser la próxima vida, no lo haría ahora. Exactamente. Correcto. ¿Y algo más que le quisieras tú añadir a esa respuesta? Ojo que también usted, esas preguntas son de análisis crítico, de lectura, ¿verdad? Usted también tiene la capacidad de criticar, cuestionar al autor. ¿De qué manera cuestionarías tú el autor allí con base a esa pregunta? Porque o sea, yo digo que le está diciendo que en su próxima vida, en vez de disfrutar la vida, la única vida que tiene, y aprovecharla para hacer todo lo que él quiera. ¿Correcto? Está bien. ¿Alguien más?
No olvidemos que faltando los 2 minutos, entramos con la misma clave, ¿ya? Nuevamente, para complementar la explicación. Por favor, ¿alguien más? Valeria. Profe, Sí. ¿por qué más errores y no corregir los problemas que tiene ahora, que cometió ahora? No te entiendo, Gaby. Profe, que él habla de la próxima vez de cometer más errores. O sea, en una próxima vida. Ajá, ¿por qué no corregirlos? Exactamente. ¿Por qué no corregirlos en la actual? Por eso yo le digo que ahí está la figura de la qué. ¿De la qué? ¿Qué les dije yo? Metonimia. De la metonimia. ¿Seguro? ¿No es la antítesis? Ajá, alguna de esas dos. La antítesis. La antítesis, la antítesis. Es la antítesis. Frente a esas líneas que el autor ya está diciendo, ¿qué respuesta seleccionaríamos? ¿Qué respuesta seleccionaríamos? Vamos, jóvenes, por favor. Esto es lo más hermoso que puede haber. Estamos en análisis, estamos reflexionando, estamos pensando, estamos deduciendo. Para ser estudiantes totalmente, ¿qué? Críticos. De mentalidad crítica, que no tragamos entero, ¿ya? Que cuestionamos y que censuramos en lo que nosotros no estamos totalmente, ¿qué? De acuerdo. No sé si me estoy haciendo entender. Profe, usted dice en la antítesis. Ajá. ¿Qué pregunta seleccionarías tú allí para poderla responder, Daniel? Podría ser la 7 o la 2. Ajá. Lee la pregunta 7, Daniel. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué habría hecho tú? ¿Qué responderías? Estoy pensando. En vez de cometer errores, corregirlos. En vez de Sí, cometer en errores, vez de querer hacerlos en la otra vida, corregirlos en la misma. corregirlos en el momento o en la actual. Vamos mucho más Sí. allá. ¿Usted está de acuerdo con el autor o en desacuerdo con el autor con base a esa posición que él tiene en el poema? Estoy desacuerdo. En desacuerdo. ¿Por qué está en desacuerdo? Vamos y argumentemos. Argumente. Porque yo no hubiese hecho lo mismo que él si yo no hubiese querido cometer errores para la otra vida, solamente corregirlos en el momento, en la misma. Correcto. Eso está bien. Está bien. Me gusta eso. Eso me gusta. Eso me gusta. ¿Ya? Eso me gusta. ¿Ya? Entonces, esa posición que tiene Daniel allí son posiciones que críticas. Todas las posiciones críticas, ¿cierto? Es que nosotros estamos en qué, en un qué, desacuerdo. Cuestionamos o censuramos las posiciones de las otras personas frente a quién, a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Señor. profe. Ok, no se me queden callados. ¿Ya? Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Me estoy haciendo entender del análisis crítico del poema? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? Vamos a identificar otra figura
literaria. Y a la vez están haciendo el trabajo aquí conmigo ya. Sí. Estamos leyendo el poema. ¿Tiene el poema allí? Sí, señor. Bien. Sí, profe. Dime, Sofi. Dígame. No. Sí, faltan 2 minutos. Bien. Salimos y volvemos a entrar, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. 1, 2 y 3.